vamos a hacer el punto 6. Esto de aquí es texto nada más. Solo léanlo para sacar datos importantes, como por ejemplo esto, ácido sulfúrico. Bueno, ahora sí, vamos a necesitar esto de aquí. La fórmula de reacción, como sea. La vamos a escribir acá abajo. Y vamos a escribir otra acá abajo. ¿Por qué? Porque en esta vamos a trabajar. Ahora sí, ¿para qué? Para balancearla. Vamos a ver que acá hay SO4 y acá hay O2. Entonces vamos a colocar un 2 acá. 2 por 2, 4 de O. Pero 2 por 1 de O, 2. Y acá acá hay una S. Entonces, 2 acá. Ahora sí, el problema viene aquí. 2. 2 por 2, 4 de H. Y acá nada más hay 2, entonces 2 acá. Y entonces pues 2 por 1 de O, 2 de O. Pero más 2 de acá, estas 2 de acá, pues serían 4 de O. Y ahí ya estaría balanceado. Entonces vamos a escribir los moles aquí. En el SO2, aquí va 1, aquí va 2 y aquí va 2. Listo, lo siguiente que vamos a hacer es leer el ejercicio que nos dan. Aquí está el ejercicio. Y deducir y para sacar la regla de 3. Listo, ya subrayamos del problema los datos, que sería el ácido. ¿Pero cuál ácido? El ácido de acá, el ácido sulfúrico, H2SO4. Subrayamos 5 moles de SO2 y 2 moles de oxígeno. Y esos datos pues los vamos a anotar acá. Entonces, primero sería el ácido, que esto daría 2H2SO4. Esto, como podemos ver, está después de la flecha. Está aquí, después de la flecha. Los mol 5. Vamos a anotar el SO2 que está acá, SO2. Y el SO2 está antes de la flecha. Antes de la flecha. El oxígeno que es el. Uy, no enfoca. El oxígeno que es el O2. El O2 también está antes de la flecha. Aquí está, antes de la flecha. Entonces, así teniendo en cuenta esto, hay que hacer otra vez dos reglas de 3. ¿Por qué dos reglas de 3? Porque nos dan un dato y otro dato. Y entonces pues hay que hacerlos, estos datos como están antes de la flecha, hay que hacerlos con el que esté después de la flecha, que es este de aquí, el ácido. Entonces pues el primero sería el SO2 con el ácido. Esa sería la primera regla de 3. Estos dos. Pero ahora aquí nos piden son moles, por ejemplo aquí 5 moles. Entonces no vamos a hacerlo con los gramos, vamos a hacerlo con los moles. Entonces es bastante fácil. Vamos a colocar primero lo que está antes de la flecha y después de la flecha. Entonces, eh, lo primero sería si 2 mol de SO2, esto es lo que está antes de la flecha, nos da como resultado. Después de la flecha, ¿qué es lo que está después de la flecha? Pues el ácido, el H2, nos da 2 mol de H2SO4. Entonces, ahora sí colocamos lo que nos plantea el ejercicio. 5 mol de SO2. ¿Cuántos de H2SO4 nos da? Que sería la X. Y esto nos daría así. Esto se multiplica con esto y se divide por esto. Entonces 5 por 2, 10. Dividido 2, 5 mol de qué? De H2SO4. ¿Por qué? Porque aquí S2 y S2 se cancelan, entonces nos quedaría H2SO4. Vamos a hacer ahora la otra regla de 3, que sería el oxígeno que está antes de la flecha y con el ácido que está después de la flecha. Entonces sería así. El oxígeno. Entonces, como podemos ver en la tabla, un mol. Entonces, si un mol de O2 nos da como resultado 2 mol de H2SO4. Entonces, lo que nos plantea el ejercicio, con 2 mol de O2, ¿cuántos de H2SO4 nos da? Que sería la X. Esto nos daría lo siguiente. Y ya, pues esto nos daría así. 2, esto se multiplica con esto, entonces 2 por 2 y se divide por esto, porque está así. Entonces dividido 1, que nos daría 4 mol de H2SO4.